Buenas tardes a todos. Placer estar aquí con ustedes de nuevo para compartir la palabra y dar una enseñanza acerca de Primera de Tesalonicenses. Y en esta reunión, el capítulo número 1. A lo largo de esta mini conferencia estaremos viendo el libro de Primera de Tesalonicenses. Lo que vamos a ver es pasar todo el libro, no todos los versículos, pero la mayoría de los versículos, y vamos a ver la conexión entre la asamblea en Tesalónica y la asamblea aquí en Guadalajara. Muchas lecciones que vamos a ver acerca de una asamblea, número 1, y si tienes tu bosquejo en la mano, una asamblea evangelista. Fue una asamblea que fue ejemplar en cuanto a su evangelización, y por lo tanto vamos a querer ver los hábitos que ellos tuvieron, el carácter que ellos tenían, para poder imitarlo aquí en Guadalajara también. En el segundo mensaje iremos al capítulo número 2 y capítulo número 3, y en este capítulo vamos a ver la verdad o unas verdades acerca de los siervos del Señor y cómo es que un siervo del Señor debe relacionarse con una asamblea local. ¿Cuál es la relación que hay entre un predicador y las asambleas que está visitando? Y también vamos a hacer la aplicación no solamente a los predicadores, sino también quiero ver la conexión entre todos los siervos de Dios, es decir, todos los creyentes. En el tercer mensaje vamos a ver el capítulo número 4. En el capítulo 4 vemos el calendario, una confusión que hubo en cuanto a la asamblea en Tesalónica. No sabían lo que iba a pasar en el futuro con respecto a un detalle muy específico, lo cual fue la resurrección de los que habían muerto en el Señor Jesucristo, en Cristo. Entonces vamos a ver una aclaración de la confusión que hay ¿más arriba? ¿Está encendido? De la confusión que había en Tesalónica en cuanto al calendario profético. Ese va a ser el tercer mensaje. Y mañana veremos capítulo 4, la pureza de la asamblea, y capítulo 5, también los líderes de la asamblea. ¿Cómo es ser un anciano? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo debemos tratarlos? Y también, número 3, ¿cómo deben actuar los que no son ancianos en una asamblea? Vamos a empezar la lectura en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Si me puede acompañar, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Para los que acaban de llegar, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Vamos a leer todo el capítulo. Y aquí estamos viendo otra vez, si tiene su bosquejo a la mano, aquí estamos viendo la asamblea evangelista, la asamblea de Tesalónica ejemplar en su evangelización. Pero empezamos en versículo 1 del capítulo número 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos nosotros, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar donde vuestra fe, o todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Si puedes imaginar, en el año 1168, antes del Señor Jesucristo, llegó una batalla en una ciudad en Grecia que estaba cerca de la ciudad de Tesalónica, y esta batalla fue la última batalla del país o el imperio de Macedonia. Y en esta batalla terminó todo, aunque ellos tuvieron a Alejandro Magno como su gran líder, un hombre que fue un nieto de Alejandro Magno. Él fue para batallar contra las personas, los romanos que estaban allí. Y él con su falange, lo que le llamaban la táctica que ellos usaban para las batallas, y también con una lanza muy grande que se llamaba una sarisa. Estos llevaban con ellos, pero aún con estas dos armas, no podían ganar contra los romanos. Alejandro Magno había conquistado a todo el mundo entero debido a esta táctica de la batalla y debido a esta arma que ellos tenían. Conquistaron desde la India hasta toda Europa con las armas del invento humano. Llegamos más o menos 80 años después de esa última batalla, cuando ellos perdieron y el imperio se cayó, el imperio Macedonia. Y vemos un hombre humilde que se llamaba Pablo, con dos colaboradores que se llamaban Timoteo y Silvano. Y saliendo de la ciudad, y puedes leer esta historia en Hechos capítulo 18, saliendo de esta ciudad de Filipos, ellos fueron perseguidos por los judíos en esa ciudad, pero tuvieron que salir, y cuando salió fue a otra ciudad que se llama Tesalónica. Un hombre humilde, unos jóvenes humildes, pero tenían una arma, mucho más poderoso que las armas de Alejandro Magno, mucho más poderoso que las armas de todos los ejércitos que habían existido en la historia hasta aquella fecha. Llegaron con la palabra de Dios en la mano y nada más, pero llegaron para conquistar no solamente a Europa, han conquistado el reino de Dios, se puede decir de esta manera, ha conquistado a todo el mundo conocido, y eso hace 2000 años. Personas creyentes en todos los países conocidos el día de hoy. Sí, es cierto que hay tribus indígenas y lugares del mundo donde es muy difícil predicar el Evangelio y donde todavía no hay asambleas, pudiéramos decir, en esos días. Pero la mayoría del mundo ha sido evangelizado. Y después de 2000 años, estos jóvenes y con un hombre anciano, el apóstol Pablo, llegando con el arma de la palabra de Dios, lograron conquistar, pero no con las armas físicas. Lograron conquistar, Dios logró conquistar los corazones de los hombres con su palabra misma. Y es este tema que queremos tocar cuando vemos a la asamblea de Tesalónica. ¿Cómo es que un hombre anciano judío desconocido de la ciudad de Jerusalén y también de muy lejos de esta ciudad de Tesalónica, cómo él pudo haber llegado a esta ciudad y pudo haber predicado 3 semanas en una sinagoga, 3 semanas nada más de predicaciones, y después el resultado fue una asamblea establecida, y no solamente una asamblea establecida, sino una asamblea fuerte, una asamblea que fue perseguida, una asamblea que fue buscada por todas las autoridades. Hombres sufriendo, hermanos sufriendo físicamente, psicológicamente, espiritualmente, pero ellos se quedaron en aquel lugar. Pablo se tuvo que huir, pero la asamblea se quedó. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que un grupito de personas pudo haber sobrevivido todos los ataques del enemigo? Y la respuesta es, de nuevo, el arma que usaban no fueron las armas de los hombres, armas físicas, pistolas, lanzas, espadas. Fue el arma de Dios, la espada de Dios, esta espada de 2 filos que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios que puede conquistar al hombre. Y querido amigo, querido hermano,
quiero animarles en esta tarde. El mismo poder que tuvo a su disposición el apóstol Pablo en aquel entonces, más o menos hace 2000 años, está a nuestra disposición el día de hoy también. Y no solo puede, como ha conquistado, cambiado esta asamblea de Guadalajara, sino también toda la ciudad de Guadalajara, y todos sus conocidos y todos sus amigos, todos los que tienen allá en la colonia, sus vecinos que conocen ahí, todos ellos también pueden ser convertidos. ¿Por qué? Por la palabra, el poder de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Hay mucha plática en estos días que he escuchado de los hermanos y la política y cosas que están pasando en México y dolor que está sintiendo el pueblo y pues tácticas y pensamientos y teorías y métodos que tienen los hombres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar el tema de la inseguridad en México? Y están pensando en muchos diferentes métodos para arreglar los problemas de México. Y ni están de acuerdo, ninguna de las personas. Pero aquí, querido hermano, tenemos en nuestras manos el arma, el recurso, el poder de Dios mismo, que puede cambiar desde lo más profundo hacia afuera, puede cambiar a los corazones, no solamente al exterior, no solamente un cambio político, otro presidente, otro diputado, otro mensaje político. No, esto cambia desde lo más interior y puede cambiar su vida aquí también. Si hay una persona aquí en esta tarde que no es salvo, queremos decirles que tal como estos tesalonicenses fueron salvos, paganos, idólatras, viviendo vidas en desobediencia a Dios, lejos de Dios, llegó la predicación del Evangelio a sus oídos. Escucharon acerca de Cristo y sus vidas fueron transformadas. Y vamos a entrar en estos detalles en esta reunión, en este mensaje. Entonces, hermanos, lo que quiero hacer es, ya que hemos establecido primeramente lo que quise mencionar, las circunstancias de la visita de Pablo a la ciudad de Tesalónica, no quiero mencionar tanto los datos o los detalles históricos. Es suficiente saber que fue una ciudad, fue un puerto allá en el país moderno de Grecia. Y ahí estuvo el apóstol Pablo en su segunda viaje misionero. Después de haber visitado la ciudad de Filipos, él fue rechazado en Filipos por los judíos y lo llevaron los hermanos a la ciudad de Tesalónica y ahí buscó a sinagogas, una sinagoga en particular, y ahí predicó 3 semanas. El resultado de la predicación fue una asamblea establecida. Pero aquí también Pablo fue perseguido y tuvo que salir y fue a la ciudad de Atenas y más adelante a otras ciudades en su segunda viaje misionero. Entonces el trasfondo de la carta es esta: un misionero con 2 colaboradores llega a la ciudad, una serie de predicaciones como si fuera, y la asamblea es establecida. Ese es el patrón bíblico. Llegamos a un lugar, empezamos a predicar el Evangelio, personas sean salvas, y después de la salvación, el bautismo y el establecimiento de una asamblea local congregada al nombre del Señor Jesucristo. Esas son las circunstancias de la carta antes de llegar al versículo número 1. Pero quiero llegar a la carta misma. Podemos ver aquí en versículo número 1, y la manera en que quiero dividir la carta es ver primeramente los versículos 1, el versículo número 1, después quiero dividirlo viendo versículos 2 hasta el versículo número 7, y finalmente, si hay tiempo, vamos a cubrir los versículos 8 al versículo número 10. Pero primeramente vamos a enfocar por unos segundos, unos minutos nada más, rápidamente, versículo número 1. Quiero notar primeramente que en esta carta podemos ver que habían colaboradores. Cuando el apóstol Pablo predicaba, cuando él llegaba a las diferentes ciudades, no le gustaba trabajar solo. Y quiero animar a mis hermanos que muchas veces queremos trabajar a solas y queremos ser como si fuera una estrella solitaria para que la gloria de todo el trabajo sea para nosotros mismos. Pero eso no es el patrón bíblico. Si hubiera una persona en la Biblia quien pudo haber trabajado solo y quien pudo haber tenido el poder y quizás el carácter fuerte para poder predicar sin la ayuda de otros, fue el apóstol Pablo. Pero Pablo decidió, ¿sabes qué? Yo quiero llevar a Silvano y quiero llevar a Timoteo conmigo, quiero ayudar a estos jóvenes, quiero enseñarlos,
quiero disipularlos y quiero llevarlos conmigo para que ellos también sirvan y aprendan de las lecciones que van a aprender viéndome a mí en la obra que estoy haciendo. Entonces, primeramente, los colaboradores del apóstol Pablo. Eran Pablo primeramente porque él era apóstol. Y número 2, Silvano porque él era profeta. Y número 3, Timoteo porque él era maestro. Y podemos ver en 1 Corintios capítulo 12 que primero Dios estableció apóstoles como Pablo y segundo estableció profetas como Silvano y número 3 estableció maestros como este hombre Timoteo. Vamos a ver esto más bien en el último mensaje de mañana. Pero cada asamblea necesita personas que pueden venir y pueden enseñar, que pueden dar la palabra, reforzar a los hermanos, ayudar a los débiles y enseñar en cuanto a la doctrina bíblica y sana que se necesita para tener una asamblea bien establecida. Lo que quiero decir es esto. Hermanos, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, vamos más allá del Salto, Teocuitatlán, de Corona, Chapala, podemos seguir agregando todos los pueblitos que están alrededor de la ribera, etcétera. Hay mucho campo, hay mucho más que se tiene que hacer. Pablo llegaba a ciudades como Tesalónica, que era una ciudad muy semejante a la ciudad de Guadalajara. Y desde ahí esparció la palabra, así fue su patrón. El apóstol llegó a la ciudad de Éfeso y dice que desde Éfeso toda la provincia de Asia fue evangelizada. ¿Cómo? Porque un hombre llegó y con Priscila y Aquila llegaron a la ciudad de Éfeso y desde ahí se repartió la palabra. Hay mucho trabajo que hacer en esta región. ¿Será que hay un joven? ¿Será que hay otro hermano que estará dispuesto a trabajar? Quizás no ir hasta Chapala, pero hermanos, en esta asamblea los hermanos están dispersados en toda la ciudad básicamente. Empezar a trabajar en su propia colonia, con sus propios vecinos, predicar el evangelio con el que está de lado, predicar el evangelio con la persona de enfrente, predicar a los vecinos para que ellos también sean salvos. El patrón bíblico es predicar el evangelio, esparcir la palabra, sembrar la semilla en todos lugares y no quedarnos satisfechos con una sola asamblea en la ciudad de Guadalajara. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ese es el versículo número 1 y no hay tiempo para seguir viendo ese mismo versículo. Pero vamos a ir a los versículos 2 al versículo número 7. Aquí vamos a ver las condiciones de la asamblea de Tesalónica. Quiero anotar primeramente en el versículo número 2. El apóstol Pablo quiere decir que en cuanto a esta asamblea, doy gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Quiero nada más decir, quizás esto no es tanto para personas que lo van a escuchar en audio en otra ocasión, pero quería decir de manera personal de la asamblea aquí en Guadalajara. Desde que mi esposa Hannah y yo nos fuimos hace más de un año, hemos dado las gracias al Señor por su preservación de la asamblea de Guadalajara. Hermanos, a veces vemos a otras iglesias y decimos, bueno, mira, esa iglesia de alguna denominación o lo que sea, mira, ellos tienen 500 personas. O en aquel lugar hay 1000 personas, en aquel lugar que se están congregando y nosotros, las asambleas, pues somos grupitos nada más. No somos muchas personas y quizás algo está mal. Quiero decirles, hermanos, que yo he visto en mi pequeña visita este febrero 2020, yo he visto la mano de Dios, la mano del Señor en cada uno de ustedes, preservándolos en este año, preservando a cada uno de un gran fracaso y también la bendición espiritual que se ha visto en sus vidas individuales y personales. Y puedo decir con el apóstol Pablo, tal como él lo dijo en el versículo número 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Fue una asamblea ejemplar, los de Tesalónica, y se pudiera decir también
acerca de la asamblea aquí en Guadalajara. Pero muy específicamente, el versículo número 3 nos habla de tres cosas muy específicas y quiero tocar los tres temas. Muchas veces el apóstol Pablo habla acerca de tres principios: la fe, la esperanza y el amor. Y normalmente el amor viene al final, porque como dice el apóstol en 1 Corintios 13, el amor es el más importante de los tres. La fe, la esperanza, pero la más importante es el amor. Pero nota conmigo el versículo número 3. ¿Cuál es la última que podamos ver en este versículo? Dice el apóstol Pablo: damos las gracias delante de Dios Padre por la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La última palabra, ¿cuál fue? La esperanza. Cuando vemos el orden de las palabras en la palabra de Dios, es muy importante hacer mucho caso al orden que usa el escritor. Si el apóstol Pablo normalmente, en la mayoría de los casos, pone la fe, la esperanza y el amor, pero en otro caso único, él cambia el orden, pues ¿por qué lo hizo? La razón por la que podemos ver, que es muy obvio en el libro de 1 Tesalonicenses, es esta. El amor no es el principio más importante que él quiere resaltar. El principio más importante para la asamblea de Tesalónica fue la esperanza. La esperanza. Eran hermanos perseguidos, como ya he mencionado, y ellos estaban, como veremos en el versículo número 10, ellos estaban esperando la venida del Señor. Y por eso dice el apóstol Pablo: lo que quiero resaltar para continuar o para empezar bien mi tema para toda la carta, voy a terminar con la palabra esperanza. Si hay una característica que marcó, que caracterizó a la asamblea de Tesalónica, fue la esperanza para la venida del Señor. Y quiero preguntar a cada hermano aquí: ¿cuánto tiempo pasa esperando la venida del Señor? Esperamos muchas cosas en nuestras vidas. Oh, quiero esperar que termine la escuela. Estoy esperando salir de una deuda. Estoy esperando, en nuestro caso, esperando que esta enfermedad de nuestro hijo termine o que encontremos una solución para la enfermedad. Y cada uno de ustedes pueden pensar en una cosa en la vida, un aspecto de la vida donde están pensando: nada más estoy esperando, ya que crezcan mis hijos, ya que salimos de esta prueba, de este problema, y ya cuando llegamos a ese momento, ya va a estar todo bien, esperando y esperando. Estos hermanos estaban esperando una cosa primordialmente. ¿Sabe qué fue? La venida del Señor. Ellos decían: lo que yo quiero ver el día de hoy, supongo que se levantaban por la mañana: esperemos que el Señor venga el día de hoy. Y el otro día se levantaban por la mañana: no vino ayer, pero esperamos que el día de hoy el Señor Jesucristo regresa para llevarnos, para estar con Él para siempre. Hermanos, nosotros muchas veces somos materialistas, somos egoístas, nosotros somos personas que solo pensamos en nosotros mismos, los quehaceres que tenemos, las responsabilidades que tenemos, las cosas que nos afectan a diario, y no pensamos en lo más importante. Primordialmente su esperanza fue la venida del Señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cuántas veces durante el día usted está pensando ahí: espero que el día de hoy sea el día que regresa mi Salvador para estar con Él para siempre? Buena pregunta para hacernos, para hacer una diagnóstica acerca de nuestra condición espiritual. La esperanza, la constancia en la esperanza. Quizá voy a tomar unos minutos nada más para mencionar unos ejemplos de estas tres cosas en la Biblia. Principalmente pienso en Noé. Primeramente tuvo la obra de fe. Noé tuvo una obra de fe. ¿Cuál fue? Él construyó el arca, y acabamos de verlo en Hebreos capítulo número 11, que Noé estuvo construyendo el arca sabiendo que más adelante iba a venir juicio para el mundo, y dice Noé: no, voy a empezar a trabajar. Dios me dio una palabra, y con esa palabra es suficiente
para echarle ganas y para empezar la construcción que Él me dio para hacer. Y Él fue marcado por una obra de fe. Número 2, Él fue marcado también por el trabajo de su amor. Este hombre, Noé, tuvo amor por todos los hombres. Él fue pregonero de justicia. Tuvo amor por su propia familia, construyendo el arca y proveyendo todo para que ellos pudieran estar adentro, siempre pensando en otros. El trabajo de amor que tuvo Noé. Y número 3, Noé fue caracterizado y fue marcado por la constancia en su esperanza. ¿Qué esperaba Noé? Noé sabía que Dios lo iba a salvar de esta tribulación. Dios lo iba a salvar de esta tribulación. Pensamos en Ruth otra vez, los mismos tres principios, y mientras vamos pensando en estos personajes, piénsalo en su vida. ¿Se puede ver en su vida? ¿Usted es caracterizado por el labor de fe, el trabajo de amor, la constancia en la esperanza? Esa mujer Ruth, por la fe, ella fue a aquel lugar para encontrar un lugar, un campo en donde pudo trabajar y soportar, apoyar a su suegra. Ella tuvo el amor, bien caracterizada por el amor para su suegra. Y otra vez, la esperanza. Ella esperanza en aquel día en que ella iba a poder tener esa relación con vos. La fe, el amor, la esperanza. Estas son las características que debemos trabajar en nuestras vidas. Buscar en nuestro carácter, nuestra vida personal. Se puede encontrar, se puede ver la fe en su vida. Usted es marcado por el amor. Cuando los vecinos le vean a usted, van a decir, bueno, esa persona tiene mucha esperanza. La esperanza para la venida del Señor, siempre hablándonos de la Biblia. Muy buen testimonio, es buen vecino aquella persona. Cuando está con los hermanos, usted es un hermano que siempre está preocupado por el futuro. ¿Quién sabe lo que va a pasar en el futuro? Pues la inseguridad de esta ciudad. No, pues todo va mal. Y pues en cuanto a los hijos, ¿quién sabe lo que va a pasar a futuro? Y en cuanto a la economía, pues ¿quién sabe lo que va a pasar en cuanto a la economía? Y bueno, pues no sé, estoy muy cansado y deprimido. Hermanos, a veces nos pasa a cada uno de nosotros. Pero estos hermanos, otra vez estamos viendo el ejemplo de los tesalonicenses, estos hermanos, en medio de la persecución, arriesgando sus propias vidas, lo más importante, fueron marcados y caracterizados por la fe en Dios, por el amor el uno al otro y la esperanza, la constancia en la esperanza. Pero seguimos en el capítulo. Estamos viendo aquí las circunstancias, las condiciones de la asamblea. ¿Qué tipo de asamblea era? Muchas veces